quería también comentar las líneas de investigación que estoy desarrollando. Más que nada es en el ámbito del proceso de manufactura, entonces yo traté de dividirlo en tres partes, digamos, donde, bueno, la primera parte es más fundamental, esto es un poco más avanzado y este sería el objetivo último, en definitiva, ¿no? Entonces, más que nada el estudio está orientado a entender un poco cómo funcionan los materiales cuando hay un proceso cualquiera. Entonces, hay distintas formas de estudiarlo. Esto, por supuesto, se hace en la caracterización experimental, hacemos la mayor cantidad de ensayos posible dentro de los equipos que ponemos aquí. Y después también modelización de ese comportamiento, digamos, tanto fenomenológico, macroscópica, como también, ahora más recientemente estoy también entrando en el tema de multiescala, es decir, entender cómo funciona una pieza a nivel ingenieril, mecánico, macroscópico, pero también entendiendo o planteando los modelos a nivel de una escala más chica, y de alguna manera extrapolar esa respuesta a nivel macroscópico, que es en definitiva lo que nos interesa a los ingenieros. Bueno, entonces, eso, se trata de hacer la mayor cantidad de ensayos, muchos en laboratorio, digamos aquí, otros cuando se puede en planta, dependiendo del proceso que estamos estudiando. Y después, bueno, se hace, digamos, la segunda etapa también siempre tiene una componente experimental fuerte y una componente de simulación. Acá traté un nombre un poco largo, pero bueno, en general, por ejemplo, lo que mostró el profesor Ramos de la simulación láser, bueno, sería una simulación termomecánica. Pero en algunos procesos también se le agrega la componente esta microestructural, ¿sí? De algunos procesos industriales. Acá menciono algunos, por ejemplo, fundición, doblado, perfilado, termoconformado, etc. Y bueno, el objetivo en realidad de todo esto es poder contar con herramientas, con conocimiento, como para al final, digamos, mejorar u optimizar los procesos, ¿sí? Para tener más conocimiento de los materiales, etc. Bueno, uno puede proponer cambios que puedan mejorar los productos o abaratarlos, optimizar directamente los procesos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en la parte esta de embutidos, en general, eso, en algunas empresas, cuando hacen esos procesos, bueno, claramente uno puede aportar alguna mejora. En otros ámbitos es un poco más complejo, pero bueno, en algunos es más directo. Entonces, les comento ahora algunos casos así, traté de tomar algunos un poco representativos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este trabajo que estoy hablando con una gente, unos profesores en Francia, bueno, se estudió la respuesta de un material, de tres materiales analizamos aquí, en el ensayo de microindentación. Es un ensayo de dureza pero a nivel nano, digamos, o micro. Eso en realidad el objetivo, la motivación era poder entender cómo se comporta el material, tener su respuesta pero a nivel muy local. Y eso en algunas aplicaciones es bien importante, saber no solo cómo se comporta en forma promedio, sino también en forma localizada, porque bueno, hay ciertos fenómenos que ocurren de esa manera, digamos. Por ejemplo, una fractura, entonces es bueno saber la respuesta del material en esa zona, digamos. Entonces, esto es un microindentador, un nanoindentador. Entonces, lo que uno obtiene acá básicamente está instrumentado, digamos, en la celda de carga. Entonces, obtiene la carga en la medida que va provocando una penetración con un indentador, con una punta, digamos, en el material, versus la penetración, ¿sí? Acá sería la carga, digamos, y después se produce la descarga. Y lo que uno obtiene es esa curva de ahí. Y bueno, y a partir de esa curva, que en realidad esta curva esconde muchos fenómenos dentro del material, pero bueno, la idea acá es tratar de discriminar, digamos, por ejemplo, ver qué parte corresponde a la elasticidad, qué parte corresponde a plasticidad, si hay otros tipos de fenómenos. Bueno, eso lamentablemente está todo en una curva y a veces es difícil desenmarañar esto, pero bueno, es información que tenemos y, como digo, es bien local. Estas, si se fijan, son penetraciones del orden de nanómetros, ¿sí? Y las cargas también son en milinewton. Bueno, entonces a partir de esa respuesta, bueno, uno puede llegar a entender a nivel bien local, o sea, de hecho ni se ve la indentación, eso, comportamiento del material. Bueno, y acá, digamos, comento cómo esto también se ha simulado. Esto, por ejemplo, bueno, se hizo una simulación 2D, como para
empezar a entender un poco más el problema. Esto simula el indentador. Y acá se hizo una simulación 3D porque en realidad, bueno, hay ciertas simetrías, pero digamos, lo más, digamos, el caso 2D es más simplificado. Bueno, y por ejemplo, bueno, ahí podemos ver que más o menos se pudo reproducir bastante bien la curva de indentación, digamos. Esto es para cobre en concreto. Bueno, o sea que realmente hay modelos que funcionan más o menos bien. Por supuesto hay fenómenos que se dejan de lado y bueno, que uno igual puede incorporar en los distintos modelos. Estos son mapas, esto más o menos lo que uno puede obtener. Esto lamentablemente a veces es muy difícil validarlo, entonces estos son mapas de esfuerzos y mapas de deformación, no es tan evidente. Pero bueno, sirven al menos, si uno puede calibrar el modelo, entender un poco lo que está pasando. Bueno, otra aplicación, bueno, la que comentó Jorge, estamos hablando también con Magdalena, es el tema del láser, el doblado. Ahora, bueno, concretamente hoy Jorge mandó las cotizaciones, vamos a adquirir dos nuevos láseres de fibra, así que vamos a mejorar las capacidades del laboratorio. Bueno, este proceso consiste en hacer pasar un láser a una cierta velocidad, a una cierta potencia, más de láser, y bueno, se produce un efecto plástico bien localizado y eso hace que se pueda doblar la chapa, con las ventajas de eso, no tener herramientas, digamos, no tener matrices. Y en general también otras ventajas es que puede doblar materiales con mucha elasticidad, digamos, que normalmente con los procesos tradicionales uno lo dobla y en realidad hay mucha recuperación elástica. En cambio aquí, como el efecto es bien localizado, bien plástico, digamos, de manera localizada, bueno, en general eso no ocurre, no hay esa recuperación elástica. Bueno, estas fotos más o menos las vimos antes también. Esto normalmente se hace en varias pasadas, o sea, por ejemplo, esto acá representa, bueno, se hizo una pasada, se hizo otra pasada y como ven el ángulo aumentando. Eso es típico en los procesos de doblado, en general se hacen en varias pasadas. Bueno, esto también se puede estudiar, digamos, se puede modelar, lo cual hay que ir guardando toda la historia, digamos, de la información. Bueno, y acá algunas simulaciones. Acá en realidad la malla está bien densificada justamente para captar de buena manera lo que se puede el fenómeno. Es un láser de un escaneo simple, digamos. Esto, por ejemplo, es una foto a un cierto instante de tiempo. Y la deformación plástica podemos ver que bueno, hay un efecto acá de borde, pero en general se alcanza con un estado estacionario. Bueno, uno de los procesos que he estado trabajando bastante es este de trefilado. También a nivel de escala de laboratorio, digamos, tenemos una máquina de trefilado, también se puede trefilar en máquina de extracción y en planta. Esto, por ejemplo, es una máquina trefiladora de Indura, que se llama trefilado húmedo, porque bueno, en realidad acá hay varios dados que son los que van produciendo la reducción, de acuerdo a ese esquema ahí que está explicado ahí, la reducción del alambre, entonces al final también por multipasadas se logra una muy buena reducción. Y uno de los defectos más comunes y complicados, digamos, que se producen es esto que está indicado, no sé si se ve bien, pero son como una explosión interna, en inglés le llaman central bursting, o chevrones también. Entonces, y esto la verdad uno no lo ve, esto es un alambre cortado, longitudinalmente. Y eso, bueno, según para qué se fabrica el alambre no tiene mayor importancia. Por ejemplo, Indura lo hace para soldar, entonces bueno, que venga con estos defectos internos no es demasiado importante, pero lo que en realidad les complica es que cada vez, bueno, si este defecto de alguna manera, bueno, reduce el área resistente, digamos, del material, y eso puede producir un corte, y eso es un jaleo porque realmente hay que enhebrar, así como si uno estuviera cosiendo todo el alambre acá, o sea, son horas y horas que esto está parado, bueno, con las consecuentes pérdidas. Entonces, bueno, un poco el objetivo final de este estudio es tratar de poder predecir esas fallas. Acá hay algunos diagramas, más bien son diagramas típicos que se usan digamos, en distintos procesos de conformado, concretamente para el trefilado, donde uno trata de representar, de acuerdo, por ejemplo, el ángulo del dado, ese ángulo que está ahí, versus la reducción, digamos, trata de discriminar lo que son las zonas inseguras, o sea, cuando hay corte de esto, o sea, se producen los chevrones, de las zonas seguras, ¿sí? Entonces, un poco el objetivo es tratar de determinar esos diagramas y digamos, lograr un mejor control de eso. Bueno, acá simplemente comento que bueno, hay una etapa
fuerte experimental, una etapa de simulación, y por supuesto las dos deben conversar. Y simplemente para mostrar que se ha simulado todo esto, y bueno, se obtienen, bueno, acá no lo muestro, pero se obtienen, digamos, por ejemplo, la fuerza de trefilado, todo eso en general se puede predecir bastante bien. Bueno, otro de los temas, ¿me queda tiempo todavía? Un minuto, bueno, rápidamente. Uno de los, otro tema, digamos, que estoy también trabajando, es en el área de fundición. Concretamente, últimamente, digamos, me he metido bastante en el tema de fundiciones nodulares y fundiciones grises. También el tema de solidificación, de fundición es un mundo. Entonces, bueno, esto con unas profesores en Córdoba, estamos trabajando en eso. Entonces, aquí también sí es entender un poco, bueno, hay muchos problemas, digamos, que aparecen. Todavía la fundición es muchas piezas se fabrican por este sistema de producción. Entonces, hay una gran cantidad de problemas asociados. Entonces, el enfoque que estamos haciendo, bueno, acá de esto no podemos zafar, digamos, el térmico, mecánico, el problema, pero también hay la componente metalúrgica, digamos, o acá metalúrgica queremos decir más bien micro. O sea, hay mucha cinética a nivel de escala micro que tiene una gran influencia en todo el comportamiento termomecánico durante el proceso. Entonces, los modelos tratan de unir estos tres campos que normalmente, bueno, uno a veces trata de las descomposiciones, digamos, a lo mejor estudia solo los campos por separado. ¿Sí? Entonces acá, lamentablemente, tenemos que unir sí o sí todos y tener en cuenta las interacciones que hay entre ellos. Entonces también tenemos una escala macro, una escala micro. Los modelos eso también lo usan. Bueno, y por último, un tema que un poco nada que ver con todo lo anterior, pero también igual sí, porque se refiere a comportamiento mecánico. Con un profesor de la USAT estamos trabajando en la caracterización del comportamiento mecánico de tejidos de arterias, digamos, de arterias humanas. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una curva de tensión de formación. Normalmente en metales uno ve algo así, digamos. Bueno, acá las arterias tienen otro comportamiento, empiezan con una rigidez muy baja, la pendiente muy baja, y después realmente hay una respuesta rígida, digamos. Entonces, los modelos que habitualmente usamos para las aleaciones más conocidas metálicas, claro, aquí no se ajustan, entonces hay que usar otro tipo de modelos. Y bueno, también la idea de entender cómo funcionan estos tejidos es a la larga poder aportarle a los médicos con el conocimiento como para hacer intervenciones, dispositivos médicos, etc. Tener claro cómo va a responder cada paciente, al menos sus arterias, digamos, desde el punto de vista mecánico. Bueno, muchas gracias.